Iglesia, camino a redención de las Asambleas de Dios, presenta su programa Encuentros con Dios. Prepárate a escuchar la incorruptible y poderosa palabra de Dios. Palabra que salva. Palabra que sana. Palabra que libera. Palabra que imparte propósito de vida. Bienvenido a un encuentro con Dios. Bien, hermanos, que Dios nos bendiga. Damos gracias al Señor por este tiempo tan especial que estamos teniendo. Voy a invitarles que abran su Biblia en Jonás capítulo 3. Jonás 3, 1 y 2. Al tenerlo, se ponen en pie. Bien, dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate. Padre que estás en los cielos, te agradezco por este tiempo que tú nos das de poder bendecir tu nombre. Desde ya, Señor, pido que tu Espíritu Santo me ayude a poder darme a entender, que tu nombre pueda ser glorificado, Señor, y cada una de nuestras vidas edificadas a través de tu santa palabra. Gracias por el privilegio que me concede. En el nombre de Jesús solicito tu bendición. Amén. Anteriormente habíamos expuesto que el hecho de levantarnos, es decir, ser trasladados de la ceniza a la gloria, de la deshonra a la honra, de la vergüenza a la dignidad, es el resultado de otorgar nuevas oportunidades. Levántate, le dijo Jehová a Jonás después de aquella caída que él había tenido, y Dios pues restaura su vida. Pero también, hermano, estuvimos hablando que implica un costo que aquel que otorga la oportunidad tiene que estar dispuesto a pagar. Como lo vemos en el caso de Dios. Dios, hermanos, al otorgarnos la oportunidad de una nueva vida, le costó a él el dar a su hijo. Y a su vez, Cristo tuvo que pagar el precio de morir para que nosotros tuviésemos que vivir. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que obviamente hay un costo, un precio que se paga para aquellos que otorgan oportunidades. Y lo vemos también en el caso, hermano, de Bernabé, cuando quiso darle una nueva oportunidad a su sobrino Juan Marcos. Él tuvo que pagar un precio. La incomprensión, el disgusto y la separación en la cual pues terminó, ¿verdad?, este equipo ministerial poderoso que el Espíritu Santo había pues escogido. Acuérdese que Bernabé y Pablo habían sido elegidos por Dios, pero por cuestiones de desavenencias y de desacuerdos en cuanto a traer consigo a Juan Marcos una vez más a su segundo viaje misionero, trajo división en esos dos grandes siervos de Dios. Bernabé tuvo que pagar ese precio, hermano, ¿verdad?, con tal de ver a su sobrino una vez más restaurado y puesto en el camino al ministerio. Y obviamente no lo defraudó. Ya sabemos de eso, ¿no? El joven se comportó a la altura y llegó a ser pues lo que el Señor tenía preparado para él. También lo vemos en el caso, hermano, del padre del hijo pródigo, que tuvo que pagar un precio por defender a su hijo. Su hijo mayor, ¿verdad?, se opuso en gran manera a que el padre, pues en vez de reprenderlo, le celebrara fiesta.
Él tuvo que enfrentar la actitud de su hijo. De hecho, aguantó el reproche que indirectamente pues le lanzó, pues aquel hijo lo consideraba como un padre tolerante, alcahueto e injusto por todas las cosas que le dijo, ¿no? Llegó a un punto, hermano, que él se mantuvo al margen, no entró a la fiesta. Entonces podemos darnos cuenta que todos aquellos que otorgan nuevas oportunidades deben de estar dispuestos a pagar un precio con tal de ver a esas personas restauradas. Tanto Pablo como el hermano del hijo pródigo no entendieron en su momento el por qué pagar con nuevas oportunidades y hasta con fiesta a aquellos que habían defraudado la confianza y habían obrado con irresponsabilidad. Y es que el que otorga nuevas oportunidades, escuche esto, no es que celebre, hermano, las malas actitudes de estas personas, sino que lo que están celebrando es su arrepentimiento. Eso es lo que se celebra, y por eso es que se otorga una nueva oportunidad. Fíjese que algo curioso, dice en la escritura que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo. ¿A dónde? Bueno, y si hay gozo en los cielos, ¿por qué no debe de haber gozo en la tierra? Amén. Entonces, el que otorga nuevas oportunidades está consciente de eso, que aunque muchas veces es incomprendido por otros, pero al igual ellos están conscientes que al otorgarlo, ellos le están brindando oportunidad a esas personas a que Dios los restaure, y se gozan con ellos al ver su arrepentimiento. Y por eso es que el padre del hijo pródigo no solamente se queda, ¿verdad?, aplaudiendo el venir, el regresar de su hijo, sino que lo acoge con gran celebración, hermano. Pero repito, lo que se está celebrando aquí no es las malas actitudes de ellos, sino su arrepentimiento. Obviamente Pablo en su momento, como el hermano del hijo pródigo, no entendían este principio. A veces, hermano, los argumentos de los que se oponen en dar nuevas oportunidades, aunque ciertamente válidos, no les permiten gozarse con los arrepentidos, como vemos en estas historias, ¿verdad? Y miran con recelo el dar nuevas oportunidades, pues lo consideran un riesgo a que tales personas repitan su mal comportamiento. Sin embargo, como cristianos debemos de aprender a movernos no por nuestros argumentos negativos para con ellos, sino por lo que la palabra de Dios quiere que hagamos con estas personas. Pablo, hermanos, comprendió esto, fíjese. A medida de que el apóstol Pablo iba madurando y Dios iba revelándole los misterios del reino e iba revelándole cuál debe de ser el carácter de los ciudadanos de este reino, él empezó a ver de una forma muy diferente toda esta situación. Él comprendió que el amor debe de imponerse a la ira. Él terminó comprendiendo que la mansedumbre como la humildad deben de imponerse al orgullo propio, al orgullo herido, y que a través de la mansedumbre y la humildad nos ayuda a mantener ese vínculo perfecto de la paz. Cristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. El mucho conflicto entre nosotros se debe a la falta de humildad y mansedumbre en nuestro carácter. Y por eso es que hay siempre se estira y encoge, y esos problemas y diferencias que a la larga dividen. Pero aquellas personas que se dejan llenar con humildad y mansedumbre siempre buscarán el bien común, la armonía en la comunidad. El apóstol Pablo, hermano, empezó a entender todas estas cosas. Dios le iba revelando muchas cosas preciosas y él las escribía, ¿verdad? Al punto
que el Espíritu Santo le hizo ver que solamente el amor es capaz de soportar, de tolerar y creer todo. Amén. Y eso fue lo que escribió el apóstol Pablo. Algo que a mí me llama la atención del apóstol es que a medida de que el Espíritu Santo le iba revelando las actitudes de los ciudadanos del reino que deben de marcar diferencia con el resto del mundo, él no solamente se quedó con la palabra, sino que empezó a practicarlo con su propia vida. Empezó a aplicar esos principios en su vida. Tanto así, hermanos, que vemos al apóstol Pablo haciendo lo que Bernabé hizo en su momento con Juan Marcos. Tan grande había sido el cambio que el Espíritu Santo había dado en Pablo, que ahora, a continuación, como veremos, el mismo apóstol Pablo está dispuesto a abogar por otros, a que se les dé nuevas oportunidades y nuevos comienzos. Qué hermoso eso, ¿no cree, amado? Y esa maravillosa historia la tenemos en la carta que él dirige a un siervo llamado Filemón. Y yo quiero que por favor vayamos a esa carta. Está después de Tito. Ahí tenemos esa breve pero tan reveladora carta sobre los cambios radicales que el Espíritu Santo hizo en el apóstol Pablo en cuanto a ver esta cuestión de otorgar nuevas oportunidades a los ofensores. Solo que ahora vemos al apóstol Pablo siendo intermediario, poniéndose, hermano, a la brecha, intercediendo por sus hermanos, abogando por ellos. Ya tiene ahí la carta a Filemón. Bien, ahí téngala. ¿Quién era Filemón? Iniciaré diciendo que la palabra Filemón o el nombre Filemón significa amable, afectuoso, cariñoso, hospitalario. Eso es lo que significa el nombre Filemón. Amable. Era un hombre, hermano, de cierta posición y fortuna, convertido al cristianismo. Lideraba una iglesia en su casa en una región de Colosa, de Frigia, en Turquía. Era un hombre de fe genuina, tanto así que escribe Pablo de él lo siguiente. Veamos el versículo 5 y 7, por favor. Una descripción breve del carácter de este siervo. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido, ¿qué dice, amado? Confortados los corazones de los santos. Así que aquí tenemos a un hombre lleno de fe, una fe no muerta, sino una fe activa que se traducía en amor, en acción hacia sus hermanos. Un hombre que había comprendido, hermano, la lección básica del evangelio, ser congruente con sus hechos, lo que había aprendido. Un hombre que estaba muy seguro de lo que Dios quería hacer con su vida y con sus hermanos, y no solamente lo conocía, sino que lo vivía. Eso es lo que hace al evangélico poderoso, hermano. Una persona que no solamente ha adquirido conocimiento, sino una persona que ejecuta de acuerdo a lo que cree. Pues de los tales era Filemón. Filemón tenía un esclavo, un siervo llamado Onésimo. Onésimo significa útil.
Pero este esclavo no le dio honor a su nombre en ese momento en que Filemón lo tenía en su casa, fíjese. Porque en un momento dado de su servicio defraudó a Filemón, le hizo perder cierta cantidad de dinero. De alguna otra forma no administró de una manera correcta los bienes de su amo. Al verse descubierto y por temor a la reprensión de Filemón, él huye a Roma. Él huyó a Roma. Y en Roma él encuentra el evangelio a través del apóstol Pablo. Onésimo se convierte al cristianismo. Y aquel que en su momento fue inútil, ahora era útil para Dios y para el mismo apóstol Pablo. Me parece interesante esto, amado, porque una persona se vuelve provechosa y útil para la humanidad, para su comunidad, para su país, para su ciudad, solamente teniendo a Cristo en su corazón. Solo así podemos estar seguros que podemos ser personas de provecho y de bien, teniendo a Cristo dentro de nuestro corazón. Amén. Pero aquella conversión solamente era el comienzo. Recuerde lo que estamos considerando, que Dios nos quiere llevar, hermanos, de la ceniza a la gloria, de la vergüenza a la honra. Y con Onésimo Jehová tenía un plan maravilloso, precioso. Y aquella conversión simplemente fue el inicio de su restauración. A mí me parece impresionante la historia esta, amado. Y le voy a decir por qué. Porque resulta ser, fíjese bien cómo son las cosas, que el apóstol Pablo conocía a Filemón también. Cuando Onésimo le cuenta lo que había pasado en su vida y que era un esclavo prófugo, Pablo le dice: no es bueno que estés así. Como cristiano tú debes de reivindicarte. Tú tienes que arreglar las cosas. Tú no puedes estar huyendo. Quiero saber, ¿quién era tu amo allá donde servías? Bueno, pues se llamaba o se llama Filemón. ¿El qué? Filemón, el de Frigia, el de Turquía, ¿sí? Y Onésimo se le quedó viendo. ¿Lo conoces? Claro que lo conozco. Yo prediqué y él se convirtió. Él también, al igual que tú, es un hijo mío en la fe. ¡Wow! ¿Se da cuenta cómo Dios va moviendo las piezas perfectas para hacer que sus siervos puedan ser restaurados aún en sus relaciones rotas? Esto no era una coincidencia. Dios estaba arreglando todo para que este hombre enfrentara su pasado y tuviese la oportunidad de reivindicarse, de ser restaurado por completo. A esto yo le llamo tener relaciones divinas. Yo le decía el jueves, debemos de orarle a Dios por relaciones divinas. No relaciones, hermanos, ocasionales, de amistades ocasionales, sino relaciones concertadas por Dios mismo allá en los cielos. Personas que van a contribuir en tu vida, en el desarrollo espiritual de tu ser. Eso es más que un amigo. Una relación divina te va a ayudar a convertirte en lo que Dios quiere que te conviertas, en un siervo de Dios. Y por estas relaciones debemos de orar día y noche. Usted puede decir: yo tengo muchos cheros, yo tengo muchas amistades. Pero puede ser que esas amistades, en vez de ayudarte a buscar de Dios, te están alejando. Estas no son relaciones divinas. Esos son amigos que tú has buscado. Los amigos que Dios tiene preparados para ti siempre te van a arrojar a los brazos de tu Dios. Siempre te van a decir lo que es correcto, aunque no te guste lo que te estén diciendo. Esas son las relaciones divinas.
Así que para mí, Onésimo tuvo una relación divina, una cita concertada por el mismo Dios del cielo con un hombre que iba a ser canal, un puente para llevar a su siervo a una restauración completa con su amo Filemón. Así que en ese momento, cuando el apóstol Pablo se da cuenta de esto, le dijo: no, hombre, vamos a hacer lo siguiente, hijo. Le dijo: voy a escribir una carta, la vas a mandar tú y te vas a presentar delante de él, y yo mismo, le dijo, voy a pedir a mi siervo Filemón, a mi hijo en la fe, que te dé una nueva oportunidad. No le crean, no creen que es algo fabuloso esto, algo maravilloso de cómo Dios quiere restaurar a los hombres. La conversión simplemente es el inicio. Dios tiene cosas mayores para ti. Dios quiere restablecerte por completo en tus relaciones personales, familiares, laborales, amistades, en cualquier área. Dios está en el trabajo de restaurarte por completo. Y vuelvo a enfatizar, debemos de pedirle a Dios relaciones divinas que nos ayuden precisamente a encontrarnos con nuestro destino divino. Eso fue Pablo para Onésimo. Una relación divina que lo llevó al encuentro de su destino divino. Restauración. Restauración total y completa. Y a continuación vamos a ver que el apóstol Pablo empieza a abogar por Onésimo, y le pide a Filemón que le otorgue una nueva oportunidad. ¿Dónde leemos eso, pues? Vea el versículo 10, por favor. Versículo 10 dice: te ruego. Cuando yo leía esto me parece estar escuchando a Bernabé. Me parece estar escuchando a Bernabé cuando le decía a Pablo: te ruego por mi sobrino Juan Marco, te ruego por él. Y Pablo: no, porque no va a ser lo mismo que nos hizo en el primer viaje. No es digno de confianza. Ya lo hizo la primera vez, lo puede seguir haciendo. Yo no me voy a arriesgar. Y ahora vemos al mismo apóstol Pablo rogar, interceder, abogar por un hermano a que se le diese una nueva oportunidad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cambia a los hombres para bien. Filemón 10 dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Ser un hijo de la fe. Veamos el versículo 12, por favor. Versículo 12. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele. Tú pues recíbele. Ya no lo rechaces, ya no lo estigmatices. Cualquier cosa que haya hecho, ya no lo sigas reprochándole. Recíbele. ¿Y de qué forma? Como a mí mismo, le dijo. Recíbele como a mí mismo. Aquí el apóstol Pablo estaba solicitando no una común nueva oportunidad, hermano, ¿verdad? Cualquier nueva oportunidad, sino algo más allá que eso. Escuche bien lo que le voy a decir. Aquí el apóstol Pablo no solamente le estaba diciendo: mira, quiero que le des una nueva oportunidad a Onésimo, pero más allá de darle una nueva oportunidad, quiero que hagas algo más con él. Que ya no lo consideres un siervo, sino que ahora lo consideres como lo que es en la fe: un hermano tuyo, un hermano mío, hijo de un mismo padre. ¿No le parece fascinante esto?
Filipenses 1, 15, 16, por favor. Aquí tenemos. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano. Y hermano amado, no un hermano estigmatizado, un hermano afrentado, un hermano señalado, un hermano amado. Miren lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. No solamente quiero que le des nuevas oportunidades a Onésimo, sino que lo consideres como un hermano que ella en la fe, y un hermano muy amado, muy estimado, primeramente allá en los cielos, y debe de ser también amado por nosotros. Sigamos leyendo. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Fíjese bien. También el apóstol Pablo, con aquella oportunidad que estaba demandando a Filemón para Onésimo, pretendía algo: que Onésimo se reivindicara, que limpiara su nombre. ¿Me escuchó? Cosa que no lo hizo en el pasado con Juan Marcos, porque no le dio chance, no le dio oportunidad. ¿Quién le dio la oportunidad? Bernabé, ¿verdad? ¿Y verdad que se reivindicó a Juan Marcos? Y usted ya sabe la historia preciosa de ese joven, cómo Dios lo llevó. Pero fue ¿por qué? Porque alguien creyó en él. Y lo mismo ahora está pasando aquí. Y aquel que criticó a Bernabé ahora está imitando a Bernabé y le está diciendo: quiero que le des la oportunidad de reivindicar a Onésimo, de que él te demuestre que ya no va a ser inútil, ya no va a ser inútil para ti, ya no te va a defraudar más. Es más, ahora le hace honor a su nombre. Él es útil en el reino de los cielos. Me ha sido útil para mí y estoy seguro que te va a ser útil para ti, le dijo. ¿Dónde leemos eso? Bueno, veamos el versículo 11. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Qué le estaba pidiendo aquí Pablo a Filemón? Que le diera oportunidad a Onésimo de limpiar su nombre. En aquel tiempo no honró el significado de su nombre, te deshonró, fue inútil para ti. Pero ahora Onésimo se comportará a la altura de su llamado y va a hacerte útil. Mire la petición del apóstol. Qué tremendo cambio, hombre. Además de esto, fíjese, hermano, el apóstol Pablo había sido impactado tanto por las revelaciones del Espíritu Santo que su cambio era innegable, hermano. Pablo fue uno de los apóstoles destacados por Dios, por la forma en la cual Dios le había revelado cosas, pero no solamente eso, sino por la disposición, la humildad y la mansedumbre de este hombre de practicar lo que se le revelaba. No solamente escribía cosas para otros, las escribía para él mismo. Escucha. Pablo fue más allá que eso. ¿Sabe que Pablo estuvo dispuesto a saldar cuentas pendientes que Onésimo pudo haber tenido con Filemón? ¿Dónde leemos eso? Veamos ahí el versículo 18, por favor. Y si en algo te dañó, fíjese bien, y si en algo te dañó o te debe,
¿qué estaba dispuesto a hacer Pablo? Ponlo a mi cuenta. Mire hasta dónde estaba dispuesto el apóstol Pablo llegar con tal de ver a Onésimo disfrutar de una nueva oportunidad. Él estaba dispuesto a saldar cuentas pendientes, que de su mismo bolsillo a sacar dinero y decir: no te debe ya, Onésimo, cualquier cosa que él haya perdido, etcétera, yo te lo devuelvo, yo te lo doy, ponlo a mi cuenta. Qué actitud más hermosa, ¿verdad, amado? Como vemos, Pablo había tenido un cambio sorprendente. Allá lo vemos con una actitud muy radical, de estar en contra de otorgar nuevas oportunidades a Juan Marcos, al punto de separarse con su compañero ministerial Bernabé. Ahora lo vemos haciendo lo que un día criticó de Bernabé, abogando por nuevas oportunidades por un hermano suyo en la fe. Y no solo eso, lo vemos propiciando reconcilio entre Onésimo y Filemón, hermano. Y es que él no quería volver a repetir la historia. Él ya sabía, hermano, lo que pasaba cuando la ira entraba en los corazones de los hombres. Que lo que daría como resultado al final era una contundente separación. Lo que pasó con él y Bernabé. Él había aprendido esa lección y dijo: ya no voy a volver a pasar por ahí. Ahora me voy a encargar a ejercer el ministerio de reconciliación, en abogar por aquellos que sus relaciones están rotas, con tal de que ellos puedan encontrar paz, armonía, y así descubrir el destino que Dios tiene para con ellos. Tal como se lo había revelado el Espíritu Santo en sus escritos, que el amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera. Ahora él lo estaba practicando en sus relaciones. Tremendo ejemplo para nosotros, amados. Le voy a decir algo, y es que una señal de madurez cristiana, fíjese bien lo que le voy a decir. En aquel tiempo Pablo empezaba a dar pasos ministeriales y se convirtió en lo que todos ya sabemos, pero era un hombre que no era perfecto. Y en sus inicios, como cualquiera, tropieza, cae, se levanta. Pero llega un momento donde madura y empieza, hermano, a ser diferente a lo que era antes. Y esta es la lección que quiero que quede grabada en tu corazón en esta mañana. Que parte de la madurez cristiana, amado, fíjese bien lo que le voy a decir, es que usted vaya de gloria en gloria. Así como la luz del amanecer, que va de aumento en aumento hasta que su luz es perfecta. Así también Dios quiere que lleguemos a un nivel tal donde nos parezcamos más a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito, y por eso es que el Señor quiere que avancemos, que no nos estanquemos. Entre más conocimiento tengamos de la verdad, debemos de estar dispuestos a practicarla. Así como lo hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo recibió revelaciones maravillosas de cómo debe de ser la conducta cristiana en el reino de Dios. Pero él no solamente se quedó con información, él no solamente escribió para otros, sino que él la aplicó para su propia vida. Y fue a través de esa disposición y determinación de hacer, y no solamente de oír, que lo llevó a una etapa de madurez tal como lo vemos en este momento, que nos reta a todos nosotros. ¿Cuántos de nosotros tienen años de estar recibiendo revelación de la palabra de Dios, pero siguen manteniendo las actitudes del pasado?
muchos se enorgullecen y dicen: ay, yo tengo 30 años de estar en el cristianismo. Vergüenza le debería de dar. Porque entre más tiempo tenemos en el cristianismo, mejor tiene que ser usted. Porque entre más tiempo tiene de exponerse a la verdad, mejor tiene que ser usted. Pero hay gente que sigue igual, no cambia, no hay madurez, se mantienen como niños. Si Dios no quiere esto. El cristianismo no es solo aprender nuevas y mejores formas de comportamiento, sino hacerlo una realidad en nuestra vida diaria. ¿Me escucha? El cristianismo no es solo aprender nuevas y mejores formas de comportamiento, sino hacerlo una realidad en nuestra vida diaria. Hay muchos que solo se quedan con el mandamiento, pero no lo hacen. El ser y el hacer van de la mano, Señor. ¿Me escucha? Yo soy hijo de Dios, demuéstrelo con sus actitudes. Yo soy cristiano evangélico, demuéstrelo. Hermano, Dios le bendiga, demuestre que usted es hermano. La esencia de la persona, del creyente, se manifiesta a través de lo que hace. El árbol se conoce por su fruto. La esencia del árbol es revelado por su fruto. Romanos 2:13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Dios no solo quiere que aprenda Biblia, sino que practique Biblia. Y no sé, hay gente que se enorgullece porque conoce muchos versículos bíblicos, pero yo digo: ¿y de qué sirve si no los practica? Entonces el cristianismo es más que eso, un cúmulo de conocimiento. Debemos de ir a la acción, señores. Aprender lo que hizo el apóstol Pablo. Recibió revelación y vivió de acuerdo a ella. Recibe usted revelación y vive de acuerdo a ella. Solamente usted y Dios lo sabe. Pero de acuerdo a eso definirá su destino en esta tierra y en la venidera. ¿Me escucha? Y nuestro destino está marcado y ha señalado, amado. El tiempo se acerca, el fin viene. El tiempo se acerca y el fin viene. Y lo que es de Dios volará al granero celestial, y lo que no será apartado y arrojado al infierno, al fuego eterno. Viene el fin. Viene el fin. No se ha dado cuenta, no ha despertado. Viene el fin. Mientras la gente está llena de pánico, de temores y de ansiedades, Cristo dijo: cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Estamos en los tiempos más emocionantes de la historia cristiana. En los tiempos cruciales de la iglesia. Nuestro destino está señalado y marcado, y en cualquier hora los hijos de Dios serán revelados y manifiestos como la luz del día es manifiesta ante la oscuridad. Y yo quiero ser parte de ello. Por eso es importante vivir lo que se oye. Muchos en aquel día me dirán: Señor, hice esto, hice lo otro, apartaos de mí, no te conozco, obrador de maldad. Dios no solamente busca éxitos ministeriales,
talentos, dones en la gente, en la iglesia, sino gente que viva de acuerdo a la enseñanza que Él ha dado. Que hagamos obras dignas de arrepentimiento. La fe sin obras es muerta, Señor. Y el apóstol Pablo, hermano, estaba muy consciente de eso. Que lo que recibía de lo alto, él tenía que practicarlo. No solamente enseñarlo, practicarlo. Y lo mismo debemos nosotros hacer nosotros. Lo mismo debemos hacer. Somos llamados como hijos de Dios a ser congruentes con lo que digo y con lo que enseño. A ser congruentes con lo que aquí expongo, con lo que allá abajo soy. Con lo que predico, con lo que enseño, con lo que allá ustedes en la calle. Romanos 2, 21, 23, el apóstol Pablo diciendo esta revelación preciosa. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Se da cuenta que hay una demanda? Una demanda que el apóstol Pablo había perfectamente conocido. Tú que predicas que no se de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Aquí el Señor Jesús está revelando a personas incongruentes que decían una cosa pero vivían diferente forma. ¿De cuáles somos nosotros? Repito, el tiempo está cerca, amado. Y el hecho de que usted esté en una libreta, en un libro de membresía en una iglesia, no quiere decir de que usted su nombre esté escrito ahí arriba. A mí no me importa no estar escrito en un libro aquí en la tierra. A mí lo que me interesa es que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Que sea conocido por nombre y apellido allá en los cielos. Que los ángeles me reconozcan. Allá va Freddy, allá va José, allá va Gladys, allá va Carla, allá va. Que te conozcan tanto arriba como abajo, en los cielos como en la tierra. Y la única forma es eso, siendo congruente con lo que usted ha aprendido y con lo que hace. Pregunto, ¿cuántos años tiene usted de conocer Biblia? De ser instruido en la palabra. ¿Cuánto tiempo tiene de estar gozando de la revelación de Dios a través de la palabra? ¿Y cuánto fruto ha dado hasta la fecha? Puede ver hacia atrás y decir, ay, lo que yo era y lo que ahora soy, ni la sombra. ¿Puede marcar un antes y un después en este momento usted de su vida? Marcarlo, señalarlo, puede. ¿O será que nada? Ningún cambio. Yo no sé usted, pero a mí me preocupa. Repito, el tiempo se acerca, el fin viene. Y por eso es que yo debo de estar dispuesto a ser hacedor de la palabra, a dar fruto. Cuando la semilla de la palabra entra en mi corazón, que pueda crecer y pueda desarrollarse y pueda dar el fruto esperado por Dios. Puede ser al 30, al 60, al 100, lo que sea, pero debemos de empezar a dar frutos. Si no te quedas, te quedas. Así que, hermano mío, debemos de copiar esa actitud del apóstol Pablo. Imitar, por eso el apóstol Pablo, imítenme a mí. Así que esta es una enseñanza que debemos tener muy en cuenta en nosotros. Dios no solamente se preocupa que conozcamos palabra, sino que también la practiquemos.
El apóstol Pablo en el pasado se comportaba de una forma a veces un poco incoherente o irreprochable, se podría decir, pero a medida que iba madurando y creciendo en la gracia y en la revelación de Dios, se convierte en lo que ahora vemos aquí. En alguien que con autoridad enseña y dice: yo te lo digo porque yo lo he vivido. Lo que predico yo lo he practicado. Haz tú lo mismo. Escucha, amado. Eso es lo que Dios quiere con su iglesia. Otro aspecto a considerar es esto: ¿qué tanto estamos dispuestos a hacer para propiciar nuevas oportunidades entre nuestros hermanos en la fe? ¿Qué tanto estamos dispuestos, amado, a hacer para propiciar nuevas oportunidades en nuestros hermanos en la fe? Bueno, Pablo estuvo dispuesto a abogar por Onésimo, a ejercer el ministerio de reconciliación entre ambos hermanos. Fue una de esas relaciones divinas que contribuyeron en la formación de estos dos hijos de Dios en cuanto a reconciliación se refiere. Y Pablo no solamente hizo eso, sino que también estuvo dispuesto a pagar la deuda de Onésimo con Filemón. Él tuvo la disposición de pagar un precio por ver nuevas oportunidades otorgadas a estas personas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Muchas veces, hermano, lo que necesitamos es simplemente estar dispuestos a hacer una de esas relaciones divinas que contribuyan en la formación de estos hermanos nuestros débiles en la fe. Que imitemos esas actitudes del apóstol Pablo, de ser personas que Dios utilice para formar a estas personas, para que estas personas se conviertan al final del día en aquello que Dios quiere para ellos: siervos útiles, de provecho, de bendición. Eso es lo que tuvo que pagar el apóstol Pablo: estar dispuesto a abogar por este hombre, a pagar la deuda con tal de verlo una vez que tenga una nueva oportunidad. Pregunto, ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer? Y yo le digo, esto puede ser un inicio siendo una relación divina, siendo personas que abogan por otros que están en discordia, como lo hizo Pablo. Eso es lo que Dios está pidiendo de usted. Cuando usted mira a ciertos hermanos en diferencias muy fuertes, en vez de meterse entre ellas y profundizar esas heridas, hagamos lo que hizo el apóstol Pablo: busquemos el reconcilio entre ellos, aboguemos los unos por los otros. Mira, yo me he dado cuenta que tú no le hablas a la fulana, eso no es correcto. Yo no sé cuál diferencia hayas tenido con esa persona, pero te digo en el nombre del Señor, ponete a cuenta con él. Si tú quieres que la alabanza que tú le das al Señor y todo lo que tú haces para Él sea recibido de buena forma para tu Dios, tú debes de tener buenas relaciones personales con tus hermanos. Esa es parte del compromiso que uno adquiere como hijo de Dios: abogar los unos por los otros. Quizás Dios nos está diciendo: págale la deuda al fulano para que se reconcilie. Quizás no, tal vez sí, yo no sé. Pero empecemos por lo más básico: a limar asperezas entre ellos, a ser usted una persona que ejerce el ministerio de reconciliación y ayudar al fulano a arreglar cuentas con el mengano. ¿Le estoy dando a entender, iglesia? Hagamos lo que el apóstol Pablo hizo. Te ruego por mi hijo Onésimo. Un día te fue inútil, pero ahora me es útil a mí y te va a ser útil a ti. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Limando asperezas entre ellos dos. ¿Qué estamos haciendo nosotros para limar las asperezas entre nuestros hermanos? ¿Qué estamos haciendo?
en vez de ponernos en los zapatos de ellos, ¿no? Como que avivamos más el fuego. Ah, no me digas, y eso te hizo. No te creo. Fíjate que no solamente a vos te lo hizo, también a la fulana. No te creo. No te digo, pues, que es una persona, no hombre, mala, malévola, malvada, y solo los cachos le faltan. Y vos ves como llora. Lágrimas de cocodrilo son vos. ¿Qué está haciendo usted? Escarbando más el abismo entre esos dos hermanos. Dios no lo quiere en esa actitud. Dios quiere que ejerza el ministerio de reconciliación, que aboguen unos por los otros, lo que hace Cristo ante el Padre por usted y por mí. Cada día Jesús aboga por mí ante el trono celestial, porque viene el acusador con su dedo señalador diciendo, y se mete Jesús y dice: perdona, pero yo di un precio muy alto por él. No hay de qué acusarle, yo pagué el precio. Debemos de imitar a Jesús. Somos sacerdotes, y un sacerdote debe de abogar, interceder los unos por los otros. No dividir más a la gente, no sembrarle más cizaña a la gente. Ahí tenemos a padres contaminando a hijos. ¿Qué culpa tienen los hijos de los problemas que usted tiene con los hermanos? Ya nos hemos topado con niños aquí que dicen: yo no quiero cantar con la fulana ni con la mengana. ¿Y por qué se da eso? Porque los padres están en desarmonía. ¿Qué herencia usted está formando? Niños con resentimientos, con calenturas ajenas. Arregle su cuenta y no envenene a sus hijos. Porque por eso es que no quieren muchas veces llegar a nuestras congregaciones, porque los padres son tan faltos de sabiduría que se ponen a hablar en frente de ellos y empiezan a decir: ¿sabes? Esto me hizo el pastor, esto me hizo el líder, esto me hizo la fulana y esto me hizo la mengana. Y los hijos viéndolo como la pelota va cayendo, oyendo a papá y a mamá. Uy, y por dentro, uy, estos están mal, que peor que yo. A lo mejor aquí me quedo en la casa viendo mis chiquilladas. Hijo, vamos a la iglesia. Qué vergüenza que usted le esté pidiendo a su hijo ir a la iglesia cuando usted va, pero no practica lo que oye en ella. ¿Con qué cara le está hablando a sus hijos? ¿Con qué solvencia moral? Si sus hijos escuchan cómo arrojan veneno y no se dan cuenta que están envenenando el corazón de ellos. La ropa sucia se lava en casa, dice un dicho. Sus diferencias arreglenlas como adultos, pero mantengan al margen a sus niños, mantengan al margen a sus adolescentes. Cuidemos el corazón de esta generación. Cuidemos el corazón de esta generación, porque son los futuros pastores, evangelistas, maestros, misioneros. Llenos de amargura y resentimiento, no van a ser funcionales en el reino, van a ser de descrédito. Porque ese fue el ejemplo que tuvieron con los padres. Y por eso es que la escritura dice en Romanos 2:24: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Porque no somos sabios, no somos prudentes en hablar, en resolver nuestros problemas y diferencias. Y en vez de ayudar a limar asperezas con la gente, las abrimos más. Nos gozamos de que el fulano ya no le hable la mengana. Mira, hermano, a veces dan cosas que de verdad uno dice: qué terrible, hombre. Una vez se comporta como los del fuera, ¿no? A veces los amigos en el mundo confabulan, ¿verdad? Porque tienen celos con otros amigos y meten cosas para separar las amistades y que aquellos queden allí en esas amistades. Y eso mismo sucede en las iglesias. A veces celamos una amistad y cuando la vemos con otra persona empezamos a decir: no te conviene esa persona, te conviene estar conmigo, pero con la fulana no.
¿Qué está haciendo allí usted? Usted no está sirviendo de beneficio. Usted no está sirviendo en el reino como debe de servir. En el momento usted debería de decir, si está así con aquella situación, ¿y por qué lo dices? ¿Ya has hablado con esa persona? ¿Te consta? ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Cuidado con envenenar los corazones de las personas. Somos llamados a limar asperezas. Somos llamados a juntar esas piezas desunidas por resentimientos, por cosas de la vida. Usted ha sido llamado a poner pega, unirlos una vez más, porque así papá los quiere unidos, no desunidos. Dios los quiere unidos, porque en la unidad hay poder de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Veamos ahora el precio, así brevemente, hermano, que tuvo que pagar Filemón para dar nuevas oportunidades a Onésimo. Fíjese bien, tanto Pablo como Filemón tuvieron que pagar precios. Ya dejemos a Pablo, ahora vamos con Filemón. ¿Qué tuvo que estar dispuesto a pagar Filemón para dar nuevas oportunidades a Onésimo? Bueno, estar dispuesto a someter a prueba su fe, a someter a prueba su carácter como cristiano. ¿Se dejaría llevar por sus propios prejuicios o argumentos negativos para con Onésimo y rechazarlo? ¿O permitiría que su fe y amor hacia Dios se impusieran, otorgando una nueva oportunidad a Onésimo? Dos caminos: o se deja llevar por sus emociones, por su orgullo herido de un siervo que lo afrentó en su momento, o se deja llevar por los principios cristianos que ahora lo han marcado y que el mismo apóstol Pablo alaba de Filemón. Porque ya hemos leído, ¿verdad?, que Filemón tenía una fe genuina demostrada en amor al prójimo. Pues esta era una prueba para Filemón. Vamos a ver si va a pasar la prueba. Vamos a ver si verdaderamente Filemón tenía esta fe que decía la gente que tenía, ese amor que tenía para con todos los hermanos. Ahora en el momento, ¿se da cuenta que para Filemón se constituyó una prueba? Así como se constituye una prueba para cada uno de nosotros. Cuando de repente vienen las personas que nos han ofendido en busca de perdón, o de repente, hermano, tenemos que ayudar a esas personas, ¿lo harías? ¿O impondrías tu pasado, las cosas que te hizo, lo antepusieras a los principios que ahora te deben de regir y gobernar, que es el amor a Dios y a tu prójimo? ¿Qué harías? Véalo como mira, hermano, escucha bien lo que le voy a decir. Cada vez que Dios nos pone en una situación así con personas un poquito intolerantes y difíciles, en vez de decirle al Señor, ay Señor, cámbiame de este lugar que me siento incómodo, mejor dígale, papá, dame la sabiduría para salir aprobado de este test, de este examen. Por algo me has traído con estas personas, Padre de la gloria, que son bastante difíciles de carácter. Por algo me has traído y yo no me voy a mover, Señor. Yo he predicado, yo he cantado, yo he dicho que te amo a ti y a mi prójimo. Pues ahora es el momento en que lo voy a demostrar. Voy a demostrar amando a esta persona que es intolerante, amando y sirviendo a esta persona que habla de mí, que me come en las noches, que me come en las madrugadas, que come mi vida en cualquier momento, no importa. Que le aproveche, ¿no? Pero lo que soy yo, voy a marcar diferencia en ese círculo, con ese grupo de hermanos o de hermanas. Ay, que me cuesta. Si cada vez que entro a ese grupo se me paran los pelos y siento una sensación de pesadez horrible que me circula. Solo a mí me ha pasado eso. Digan que también a usted, hombre. Y de repente Dios nos mete, ¿verdad?, con personas de mala vibra, decimos nosotros. Ay, qué difícil. Pero qué lindo es estar con personas que
piensan lo mismo que vos, le gusta lo que a ti te gusta. Qué lindo es estar con esa gente. Pero ¿qué reto es ese? Dígame usted. ¿Qué está probando con eso? Nada. O sea, y no prueba su carácter cristiano Dios con las personas que son con usted, con aquel que le bendice, con aquel que le regala, y usted qué bonito, y vuelve a volver a dar el regalo. ¿Qué prueba ahí con eso? Nada. Pero muestre esa actitud con aquellas personas que lo ofenden, con aquellas personas que son un poco intolerantes, con aquellas personas que, como usted dice, ¿verdad?, son de mala vibra. Muestre ese amor. Entonces yo le digo, en el cielo se abrirá y dirá: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. El sello de aprobación de Dios. Y eso es lo que persigo yo. El sello de aprobación de Dios, no de la gente. El sello de aprobación de Dios. Y ese sello me lo va a dar cuando esté dispuesto a trabajar con aquellos que son conmigo como que no son conmigo. Con aquellos que hablan grandezas de mí como aquellos que yo no les favorezco en nada. Voy a ser igual. Me voy a comportar igual. Voy a estar dispuesto a tender la mano con aquel como con el otro. Eso es pasar la prueba. ¿La está pasando usted? ¿La está pasando usted? Para Filemón era una prueba. Bueno, Filemón decía: contento, yo hombre de fe, lleno de amor. Ahora el momento, Filemón. Le llega a Onésimo de presto, de golpe a su casa. Aquel esclavo fugitivo le llega de golpe. Me imagino la impresión de Filemón. Condenado, ya vení, ¿verdad? Como yo siempre les he dicho, Dios siempre nos hace regresar a ponernos a cuenta con nuestros hermanos. Y si todavía no los has hecho, te falta mucho recorrido, papito, mamita. Si todavía no has llegado a ese punto de volver a esas personas que has ofendido o que te han dañado, todavía te hace falta, te digo. Todavía estás en proceso de ser restaurado, pero depende de ti. Así que esta fue una prueba para Filemón. Una prueba bastante fuerte. Y quiero que note que la prueba de Filemón fue grande, hermano. Fue grande. Pero el apóstol Pablo creía que Filemón iba a pasar esa prueba y con honores, fíjese. Porque ¿sabe qué es lo que creía el apóstol Pablo de Filemón? Tanto era así el creer de este siervo de Pablo a Filemón, tanto era la convicción de Pablo hacia este Filemón, hermano, que el apóstol Pablo llegó a creer que Filemón le iba a dar la carta de libertad. No solamente le iba a dar nueva oportunidad, sino que le iba a dar más allá que eso, le iba a dar la carta de libertad. Pero le digo, la prueba que le llegó a Filemón en cuanto a ver si realmente ama a sus hermanos fue grande. Estaría dispuesto Filemón no solamente a perdonar a su siervo, sino otorgar una carta de libertad. ¿Verdad que eso es pedir más de lo que se espera? A ese reto llegó Dios con Filemón. Dios le dijo: ¿estarías dispuesto, Filemón, a ir más allá que simplemente perdonar y otorgar nuevas oportunidades a tu siervo en tu casa? ¿Estarías dispuesto a tenerlo ya no como siervo, sino como un hermano, pero más que eso, alguien libre, ya no como esclavo? El apóstol Pablo le lanza ese reto, fíjese, hermano. Y lo vemos de una forma no tan así específica, sino que se deduce de estas últimas palabras que Pablo le escribe a Filemón. Quiero que vaya conmigo, por favor, al versículo 21. Mire cómo termina el apóstol Pablo esta carta, con un reto grande. El precio que estaba pagando Filemón era grande. No solamente estaba enfrentando a aquella persona que lo había defraudado, sino que ahora el apóstol Pablo espera algo más que él, que un perdón,
que un reconcilio. El apóstol Pablo quiere que vaya más allá, que abrirle las puertas de su casa. El apóstol Pablo ve algo más. ¿Ya lo tiene el versículo 21? Te he escrito confiando en ¿qué? Fíjese qué convicción del apóstol Pablo para con Filemón. Sé que lo vas a hacer. Fíjese que la carta no termina diciendo lo que hizo Filemón. Es bien curioso, esta carta es bien curiosa por eso, porque ya no se sabe qué pasó después. Pero el apóstol Pablo da por sentado que Filemón lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque Filemón era una persona temerosa de Dios, que tenía una fe genuina y que amaba a Dios y a sus hermanos. Y por eso es que allá en el versículo 5 tenemos la carta de presentación del apóstol de Filemón. ¿Me estoy dando a entender? Así que el apóstol Pablo da por sentado que Filemón va a ser obediente, va a recibir a Onésimo, y no solamente eso, sino que Pablo espera algo más de parte de Filemón. Y por eso es que él escribe: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Entonces se deduce que ese harás aún más de lo que te digo es, en otras palabras, darle ¿qué? La libertad al esclavo. ¿Era un precio alto que Filemón tenía que pagar? Definitivamente que sí. Esta historia, hermano, es un reto para nosotros. Tarde o temprano nos enfrentaremos con aquellos que nos han ofendido. Al igual que Filemón, tendremos que estar dispuestos a pasar una prueba a nuestra fe cristiana, a nuestro carácter cristiano, la cual exige, si queremos pasar con excelencia, estar dispuesto a dejarnos dirigir por los principios cristianos que demandan nuevas oportunidades hacia los ofensores arrepentidos, antes que cualquier argumento negativo hacia esas personas, que lo único que hacen es descalificarlo. ¿Pasarías la prueba? ¿Te dejaría llevar por sus emociones o te dejaría llevar por los principios cristianos? Solo tú y Dios lo sabe. Otra cosa importante: además, un cristiano genuino estará dispuesto a hacer más de lo que se le pide, a dar más de lo que se le espera que dé. ¿Sabe qué hacía Dios? Efesios 3:20 dice este versículo precioso: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros. Papá es así, nos da mucho más de lo que pedimos y entendemos. ¿Cuánto hemos sido testigos de eso? Yo el primero. Nos da mucho más de lo que pedimos. Ahora, si somos hijos de Dios, ¿no cree que debemos de imitar a papá? Así que usted debe de ir más allá de lo que se le pide. Y aquí está el reto, Señor. Y voy a terminar con estos ejemplos así, tanto en la familia como en la iglesia. Fíjese bien. En nuestras congregaciones se dan muchas veces estas situaciones, pero de repente Dios quiere que vaya más allá del acto del perdón, como esperaba Pablo de Filemón, que fuera más allá. Puede decir: ay, hermano, yo lo perdoné. Pues sí, pero no le dirige la palabra. ¿En qué condiciones están muchos así? Que dicen: yo ya perdoné a mi hermano y Dios sabe que lo perdoné. Pero ¿estaría usted dispuesto a dirigirle la palabra a él o a ella? Hágalo entonces, vaya más allá de lo que se le pide. ¿Me estoy dando a entender? Aquí estamos aplicando ya de nosotros que como cristianos genuinos tenemos que ir más allá de lo que Dios nos pide. Pues yo ya lo perdoné. Bueno, pero no le habla. Háblenlo, háblele, búsquele, dele la mano.
Dios le bendiga. Me gusta verte. Qué bendición verte, amado hermano. Dios te bendiga. Dios quiere que vayas más allá que el decir, yo ya lo perdoné. Vaya más allá. Hermano, él me robó y yo lo perdoné y estoy esperando que me pague. Pero ¿qué si el Señor te está diciendo? Perdonale la deuda, porque ahorita no puede pagarte. ¿Estarías dispuesto a ir más allá que el hecho de haber perdonado que te robó? Y decir, ¿sabes qué, hermano? Que así quede. Bíblicamente, el que roba tiene que retribuir la restitución. Amén. Pero a veces Dios nos pone en esa prueba y vemos la situación de las personas y de repente estamos esperando que ellos nos den, ¿verdad?, lo que nos quitaron, pero luego el Señor te lanza un reto. Ya lo perdonaste, ya veo que lo perdonaste, pero quiero que vaya más allá. Quiero que le exonere de esa deuda. ¿El qué? Pero me debe mucho. Exonéralo de esa deuda. Yo pagaré, dice el Señor. Me encanta lo que dijo el apóstol Pablo. Yo te voy a pagar, hombre. Onésimo no te puede pagar, pero yo te voy a pagar. Lo mismo te está diciendo papá. El hermano no te va a pagar, pero Jehová te va a pagar a ti. Dios te va a pagar a ti y te va a pagar con creces. Da ese salto de fe. ¿No me parece? Es un reto. Es un reto. ¿Lo aceptaría? Dios quiere que vaya más allá. Quiere que vayamos más allá. Otro ejemplo. ¿Y qué si aquel hermano que le desprestigió, calumnió en su momento y usted lo perdonó, pero de repente Dios le dice, regálale algo que amas? Esta persona ha hablado de ti, te ha desprestigiado, te ha despenicado, te ha hecho todo, te ha desplumado, lo que quieras decir. Bueno, y lo perdonas, ¿no? Se reconcilia, está bueno. Y de repente el Señor pone en tu corazón y estás viendo un vestido, estás viendo algo que a ti te gusta. Ay, qué lindo me queda este vestido, qué precioso me veo, qué linda me veo, es la mujer, ¿no? Y de repente aquella vocecita, dáselo a la fulana. ¿El qué? No, yo quizás no, esto no es cosa de Dios. Yo creo que mucho comí, no dormí bien, estoy alucinando. Uy, no, y estamos como divagando. No, yo no quiero eso no viene de Dios. Y la voz, dáselo a la fulana. Es que yo, dáselo a la fulana. Un paso más. Un genuino hijo de Dios va un paso más. Está dispuesto a bendecir incluso a aquellas personas que lo maldicen. No con palabras, sino que con hechos contundentes. ¿Pasaría la prueba? ¿Qué con aquel hermano que reconcilió y ha vuelto a gozar de privilegios en la congregación? Pero ¿qué tal si Dios lo quiere de vuelta en ese ministerio que antes de su caída él estaba? ¿Estaría dispuesto ese ministerio a abrir sus puertas y decir, bueno, aquí hay lugar? Y tal vez pueden decir, bueno, pero si él ya está sirviendo, mejor que sirva en otra área, pero menos que venga otra vez aquí con nosotros. Que sirva en otra área, pero que no venga aquí a arruinarnos todo. ¿Y qué tal si Dios quiere que vayamos un paso más adelante? ¿Daríamos ese paso? Usted y Dios lo sabe. Pero es un reto, acuérdese, es un reto, el reto que Dios te está lanzando. Amén, iglesia, me estoy dando a entender. Consideremos algo extremo. ¿Qué si una persona mata a un ser querido suyo? Consideremos algo extremo. ¿Qué tal si una persona mata a un ser querido suyo, se convierte, pide perdón y usted perdona, pero de repente el Señor le dice, quiero que le sirvas, quiero que le vayas a hacer un viaje? Ahorita él está con una necesidad, tú tienes tu pick-up bien, quiero que te ofrezcas, quiero que le hagas ese viaje.
¿qué haría? ¿Qué haríamos? Y aquella vocecita, porque el diablo también habla, y todos sabemos cómo habla. ¿Te acordás lo que hizo? ¿Te acordás lo que hizo? Mira, ya lo perdonaste, hasta ahí llegaste, hombre. Llegaste ahí, hombre. Ya mucho tiene de haberlo recibido en la iglesia, de que tú le hayas perdonado la barrabasada que hizo con tu familia. Eso es imperdonable, hombre. Pero aún así lo perdonaste, está bueno. Pero que te ofrezcas tú a ayudarlo. Vos sos tonto, hombre. Esas son las prédicas del diablo, Señor. ¿Qué haríamos nosotros como cristianos que va más allá de lo que se nos pide o demanda? Debemos de hacerlo. ¿Me escuchó? Una tía mía murió de una forma trágica y violenta. La arrastraron por la finca, la echaron en un río. Los sopes se la comían. Mis primos vieron semejante imagen. Al final del día se dieron cuenta quién fue el que mató a mi tía. Un día vieron a esa persona revolcada ahí en la cuneta y una de ellas le ofreció comida. No hubo justicia terrena. Pero la vida se encarga, amado. De repente terminó ese hombre bolo, pidiendo en una situación difícil, terrible. Vino una de ellas y le ofrece comida. Llegaríamos a ese extremo nosotros. Lo que pasó con ella fue una cosa horrible, como usted no se lo imagina. No solamente la mataron, la violaron. La arrastraron por la finca y luego le echaron arriba, hermano. En tiempos de Mish, cuando estaba el huracán haciendo estragos, ¿no? Fue encontrado ya por días, fue perdida, hermano, y fue encontrada ya río abajo, inflada y comida por sopes. ¿Qué haríamos nosotros ante esa situación y saber que esa persona que hizo tal cosa está ahí, cerquita? Que de repente está solicitando algo que hiciéramos. ¿Qué hiciéramos? ¿Verdad que es difícil? Pero un verdadero hijo de Dios va más allá de lo que se les pide o demanda. Traslademos esto ahora a la familia de la carne. Muchas personas dicen: ay, hermano, yo perdoné a mis padres por lo que me hicieron y se los dije personalmente, pero no los visita, no los ayuda. Y usted toma de excusa es decir: bueno, hay muchos hermanos, que le ayuden ellos. ¿Y qué tal si Dios te está diciendo: ayúdale vos? ¿Irías más allá que el simple perdón? ¿Irías y ayudaras? Un padre abusa de su hijo. El hijo encuentra la salvación y perdona al padre, pero luego en su vejez requiere que usted lo cuide. Lo hiciera. Yo conozco a una hermana que Dios la ha levantado de una forma tan poderosa que ahora tiene un ministerio mundial. Pero cuenta, hermano, ella fue abusada por su padre. ¿Y sabe qué? Terminó sirviendo a su padre en su vejez, y a través de su ministerio el papá encontró la salvación. No es fácil ser cristiano genuino, no es fácil, pero tiene sus recompensas, amado. ¿Estaríamos dispuestos a ayudar a aquel que te ha afrentado de tal forma cuando así se lo requiere? El reto está lanzado.
Otros pueden decir, hermano, yo ya perdoné a mi hermano o hermana, pero igual se mantiene alejado de él o de ella, mantiene a sus hijos alejados de ellos o de ellas. ¿Y qué tal si Dios le dice, acércate a esa familia? Y no solamente tú, con tu familia. Muéstrales gracia, muéstrales misericordia, muéstrales el amor de Dios. ¿Lo harías? Eso es lo que Dios quiere, que vaya más allá. Que vayamos más allá. En los matrimonios a veces se logran perdonar las infidelidades, pero no falta el día que le recuerde a su cónyuge lo que hizo con indirectas, bien directas. ¿Y qué tal si Dios le dice, no quiero que sigas hablando así? Ya no quiero que sigas tratando así a tu esposo o a tu esposa. Quiero que vayas más allá del acto de haberla perdonado. Demuéstralo con hechos. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Y así en cualquier otra clase de relación. Muchas veces el otorgar nuevas oportunidades implica estar dispuesto a dar más allá de lo que se te pide. Como lo es mostrar mejores y más nobles actitudes para con nuestros ofensores. Póngase de pie, por favor. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Padre, hemos escuchado tu palabra y hemos vuelto a hablar, Señor, sobre el precio que implica el dar nuevas oportunidades a los ofensores arrepentidos. Ayúdenos, Padre mío, a pasar la prueba de fe, a estar dispuestos a no solamente, oh Señor, a ser oidores de tu palabra, sino hacedores de esa palabra. Ayúdenos, que a medida de que nosotros gocemos de tu revelación santa, de tu palabra, Señor, estemos dispuestos a practicarla, a ponerlo por obra con nuestros hermanos, con nuestro estilo de vida. Ayúdenos, Padre, porque en ese momento nuestra fe es probada. Estaríamos dispuestos a que esos principios cristianos rijan y norman nuestras conductas, o permitiríamos que nuestros argumentos negativos hacia estas personas nos hagan descalificarlo. Yo le digo en el nombre del Señor, no se rija por sus sentimientos, no se deje llevar por sus pensamientos o por sus criterios. Deje que la palabra de Dios le indique el camino, cuál debe de ser la conducta que usted debe demostrar ante sus opositores, ante sus adversarios, ante aquellos que han ofendido, pero que en un momento dado buscan oportunidades de nuevos comienzos. Deje que esos principios cristianos resplandezcan antes que su orgullo herido. Permita que el amor triunfe a la ira. Permite que la mansedumbre y la humildad triunfe al odio, al rencor, al resentimiento, a la división. Permita que esos principios cristianos que ahora conoce marquen su rumbo en cuanto a cómo comportarse con sus hermanos que lo han ofendido. Esté dispuesto a convertirse en aquellas personas que son esas relaciones divinas que Dios pone en el camino de sus hijos para ayudarlos a limar asperezas con sus otros hermanos. Diga: Señor, aquí estoy para que tú me utilices, a que pueda ejercer este ministerio de reconciliación, a poder abogar, a interceder por mis hermanos. No a marcar más la distancia, a hacerla más marcada con mis comentarios, con mis actitudes. Líbranos de tal cosa, Señor. Ayúdeme, así como ayudaste al apóstol Pablo con estos dos siervos, con Filemón y Onésimo, para que se reconciliaran.
Ayúdenos a nosotros también a ser también agentes de cambio, que ayuden a nuestros hermanos a limar asperezas, que ayuden a nuestros hermanos a ser diferentes entre ellos y no provocándolos más a ira, en discordia. Yo quiero ser de esas personas, Padre, que pueda ayudar a mis hermanos a limar sus asperezas y poder verlos unidos, transformar esas amistades rotas, oh Señor, convertirlas una vez más a tus santos propósitos, que es verlos unidos, porque ese es el fin tuyo, Padre, porque tú has venido precisamente a eso, a unir, no a dividir. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, que podamos, al igual que el apóstol Pablo, ponernos a la brecha, y cuando tengamos oportunidades y sepamos que hermanos hay en discordia con otro hermano, pues abogar e interceder por ellos, y ayudarlos a que limen asperezas, Señor. Acercarnos a la fulana, acercarnos al mengano y decir: acércate a este hermano, busca reconcilio, no estés así con tu hermano. Conviértase en esa clase de personas, convirtámonos en esas relaciones divinas que el Dios Todopoderoso ocupa para restaurar a sus hijos en sus relaciones personales que han sido rotas por diferencias, por circunstancias adversas. Conviértase en alguien que pueda tender puentes, construir puentes entre hermano a hermano. Ayúdenos, papá, y ayúdenos también a dar más allá de lo que se nos espera que demos, papá. Porque a veces nos conformamos con el simplemente hecho de haber perdonado, pero muchas veces tú quieres que vayamos más allá. Muchas veces quieres que sirvamos, muchas veces quieres que otorguemos algún tipo de servicio, queremos una palabra de aliento, de ánimo, que nos acerquemos a esas personas y que no solamente las miramos de lejos con aquella salvedad en decir: bueno, yo ya perdoné al fulano, yo ya perdoné a la mengana, pero no nos acercamos a ellos, no les tendemos la mano, no estamos dispuestos a servirles, no estamos dispuestos a ayudarles cuando tenemos la oportunidad. Todo hijo genuino de Dios estará dispuesto a ir más allá que el perdón. Estará dispuesto a otorgar mayores, a demostrar mayores actitudes de nobleza para con esas personas. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, bendice a este pueblo y ayúdanos. Bendice a este pueblo y ayúdanos. El reto es grande, pero contigo todo se puede, papá. Hemos sido llamados, Señor, a ser instrumentos de paz. Hemos sido llamados a hacer luz en vez de las tinieblas, a marcar diferencia en nuestra generación, a ser diferentes que los demás. Ayúdanos a pasar de la teoría a la práctica, papá, a estar embotados de conocimiento, a ser hacedores de ese conocimiento. Así como el apóstol Pablo, Señor, tú lo usaste para tener grandes revelaciones, también él las aplicó a su vida. Oh Señor, ayúdenos así también a nosotros, que a medida de que conocemos más la Escritura, más compromiso adquiramos ante ti, de poder ayudar a nuestros hermanos en la fe, de poder manifestar esas actitudes cristianas con esas personas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a este pueblo, porque yo sé que vienes por un pueblo, Señor, lleno de ese fruto de tu Espíritu, lleno de amor, lleno de mansedumbre, lleno de humildad, que resplandezcan esas virtudes antes que el odio, rencor, resentimientos, y que lo demuestren día a día en su estilo de vida, en sus relaciones cotidianas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, clamo
Clamo por esta iglesia. Clamo por esta congregación. Clamo por la salud emocional de esta iglesia. Clamo por la salud espiritual de esta iglesia. Que no solamente seamos bulla, Padre. Que no solamente veamos manifestaciones del Espíritu, sino manifestaciones del fruto del Espíritu. Una iglesia adornada, Padre de la gloria, embellecida. Oh Señor, engalanada, lista para recibirte, oh Jesús. Permítenos ser tal. Permítenos ser tal, Señor. Como esa novia ataviada, lista para recibir a su novio. Adornada, llena de frutos dignos de arrepentimiento. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a esta iglesia. Y que quede en sus almas, que quede en su mente y en su corazón este reto, papá, de estar dispuesto a ir más allá de lo que se les pide o de lo que se espera de ellos. Que estén dispuestos a ir más allá, porque entonces descubrirán mayores bendiciones espirituales en sus vidas y ministerios, Padre. Señor, gracias por todo lo que tú nos has permitido hacer. Gracias por este privilegio santo de tenernos reunidos en tu casa y de poder escuchar tu palabra. Ayúdenos, Padre, ahora a practicarla. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Y todo el pueblo dice: amén, Señor, y amén. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.